Un clásico horroroso, polémicas arbitrales y una Champions encaminada. Dentro vídeo. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. ¿Cuánto tiempo realmente pedir perdón desde aquí, desde todo mi corazón, mi más auténtico corazón? La verdad es que he tardado bastante en venir aquí. La verdad es que me ha costado bastante volver. He pasado pues unas fallas estupendas disfrutando de la fiesta, que no del buen tiempo porque ha llovido, pero no pasa nada, hemos vuelto. Volvimos con el directo ayer reaccionando a la Champions, pero no me quiero adelantar porque hoy tengo un montón de temas que tratar y criticar con vosotros y con vosotras, así que espero que me acompañéis en este fantástico vídeo, que también espero que no me dure mucho y que no me cueste tanto de editar como los otros vídeos, porque es lo que más me cuesta de todo. Pero empezamos. ¿Y por qué empezamos? Pues empezaremos por ese primer clásico que perdimos contra el Real Madrid. Y sí, lo vuelvo a repetir porque parece que a muchas personas madridistas les ha gustado muchísimo esta fantástica victoria en Liga F contra el Barça. Habéis ganado, enhorabuena. Un aplauso para vosotros. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Leí mucho el discurso de debía pasar este momento en algún momento, valga la redundancia. Pues no, gente, la verdad es que yo pienso que no debía pasar, al menos no todavía, porque sí que sigo pensando que el Barça está mucho mejor que lo que demostró futbolísticamente en ese clásico. Pienso verdaderamente que fueron un sinfín de sensaciones y de contextos que se fueron dando en ese partido para que terminara en este resultado. Es verdad que el Barça no jugó bien, a mí no me gustó este Barça, no vi ningún tipo de estrategia, no vi ningún tipo de juego en equipo y no me gustó nada, y creo que no pasa nada por decirlo. El Madrid nos ganó en planteamiento, un Real Madrid que sacó un 11 que para mí no era titular, y la verdad es que solo Pere Romeu y las jugadoras sabrán en lo que han fallado y en lo que tienen que mejorar para que esto no vuelva a ocurrir. Porque es verdad que yo no quise hacer un videoanálisis de este partido, igual que ahora mismo tampoco quiero hacer un análisis de ese partido, pero sí que me gustaría comentar que no me gustó el planteamiento, no me gustó el juego y por tanto creo que es un partido para olvidar. Pero para olvidar en el sentido del resultado y en el sentido de que pierdes 3 puntos de Liga F, y creo que es momento para recuperar las palabras que ayer dijo Jana Fernández en una entrevista que le hizo TV3 después de terminar el partido contra el Wolfsburgo, que es: no nos olvidemos de la Liga F. No nos olvidemos que existe una competición, no nos olvidemos de que al final la Liga F es un título. Por tanto, hay partido el domingo contra el Granada y después del Wolfsburgo viene el partido contra el Granada en Liga F, porque es un título y porque es necesario también poner todos los esfuerzos. Respecto al clásico, sí, es un partido de Liga F perdido, sí, son 3 puntos menos, son 3 puntos más para el rival directo, para el segundo de la clasificación, para el Real Madrid. ¿Es un drama? No. No es un drama, es un partido perdido. Pasa, ocurre. Es raro en el Barça, como dijo Irene Paredes, lo es. Pero en el resto de equipos ocurren estas derrotas y no se crea ningún tipo de drama. Ya está. Son 3 puntos menos. A mí lo único que me importaba era el juego que demostraran, y no demostraron nada de buen juego. Por tanto, es lo único que critico y es lo único en lo que me voy a centrar. Dicho lo cual, pienso que las polémicas arbitrales, y ahora entramos en todo este tema arbitral, pues nos jodieron bastante. A mí personalmente me molestaron mucho y fue una de las cosas por las que no hice directo, por las que no hice vídeo y por las que no opiné, apenas opiné de ello por Twitter, porque me parece que ensucia un partido, me parece que una mala arbitraje ensucia un buen partido o un partido que estaba demostrando bastante juego, y que por decisiones arbitrales no es que se decida algo, es que condiciona la decisión.
es que condiciona el resultado. Por tanto, sí que me parece importante la toma de decisión arbitral y lo que puede afectar a un rival o a ti mismo como equipo. Y no lo hablo esto desde una perspectiva culé porque, los culés están llorando porque han perdido el clásico. No. Yo no lo pongo desde esta perspectiva, lo pongo desde la perspectiva de un aficionado neutro, de un aficionado que ve un clásico y ve cómo la decisión arbitral está influyendo en lo que va a pasar después. A mí es lo que más me molesta, y vuelvo a repetir que no es como culé, sino como viewer, como espectadora de la Liga F, de una liga que es profesional y de una liga a la que se le debería exigir una profesionalidad arbitral también. Y creo que en este sentido estamos bastante de acuerdo, seas del equipo que seas, en que las árbitras de Liga F no son competentes. Muchas de ellas no lo son. Tienen muchos errores y no se castiga ni se les dice nada cuando hacen este tipo de errores. Es verdad que no quiero señalar a ninguna árbitra, todos sabemos cuáles son esas árbitras, todos sabemos lo que pasa, no quiero individualizar en cada árbitra, igual que no lo quiero hacer en la Liga F, pero sí que pienso que esto da una mala imagen de lo que es nuestra liga, da una mala imagen de lo que es la competición, da una mala imagen de lo que son las árbitras españolas y da una mala imagen de quien dirige, entre comillas, a esas árbitras españolas, que es la federación. Una federación que ha intentado poner medidas para tratar de solucionar esta descompensación arbitral. Y digo descompensación arbitral porque las árbitras que tenemos en Liga F no son del nivel, ni mucho menos, de la primera liga masculina. Ya que estamos en la primera liga femenina, también tenemos una primera liga masculina y de alguna forma yo entiendo que la igualdad salarial para jugadoras y jugadores no está igualada porque al final los dineros que genera una liga y la otra no son los mismos, pero las condiciones deportivas, las reglas del juego deportivas deberían de ser iguales para todos, de hecho lo son, menos el punto arbitral, porque no son las árbitras del mismo nivel. Y esto no quiere decir yo que haya que meter árbitros masculinos en Liga F. Hay que meter árbitros y árbitras competentes, porque da igual el género, lo importante es la competencia y lo importante es la profesionalidad. Da exactamente igual el género en el que estemos hablando, porque simplemente lo que se exige es mejores condiciones para jugar. Y eso pasa desde el césped, que no puede ser artificial ya, que no puede ser un patatal cuando llueve, que no puede ser lo deficiente que son algunos de los campos en los que se juega Liga F, desde esos céspedes, desde esas condiciones de juego, hasta las árbitras, porque ellas también forman parte de las reglas de juego. Dicho esto, como había adelantado, la federación hizo una reunión con Liga F y decidieron poner un sistema. Y dirás, Andrea, ¿videoarbitraje? ¿El VAR? No. Algo parecido. Yo no, es que de verdad sigo sin entender por qué se experimenta en Liga F. ¿Por qué somos la Liga Experimentos? A partir de ahora la voy a llamar Liga Experimentos y no Liga F. Porque que no se implante el VAR porque no les da la gana implantar el VAR, también es verdad que porque no les da la gana invertir y poner las cámaras necesarias para conseguir esa infraestructura VAR, porque también donde se juega pues son ciudades deportivas y son campuchos que no dan para más, pues primero habrá que invertir en los campos, luego habrá que invertir en el VAR y luego habrá que invertir, y en el VAR y en la profesionalidad, en la formación de las árbitras. Pero bueno, pones un VAR, algo parecido a lo que es un VAR, que es algo parecido a lo que se hacía en la Kings League y en la Queens League, que es que el entrenador de turno tenga dos opciones para solicitar la entrada de 4 cámaras, que son las que va a haber, 4 no, demasiadas, 2 cámaras, que es la que va a haber
para la retransmisión. Es decir, le van a poner las repeticiones que recoja la retransmisión y que tú y yo veamos en nuestras casas. El entrenador tiene que solicitar las 2 acciones que quiera ver. Pero si en la primera se equivoca con su solicitud, es decir, si en la primera la decisión de la árbitra prevalece por encima de las imágenes que vea la árbitra y su decisión siga firme, el entrenador pierde esa segunda oportunidad para reclamar el VAR. O sea, esto es una fumada histórica. Es como en la Queens, que tú apretabas el botón y perdías el VAR si no era buena tu decisión. Yo, de verdad que son cosas que no entiendo y que creo que van en contra del juego limpio. Porque ahora las árbitras no es que solo sean malas, es que van a tener que estar pendientes de las decisiones. Y van a tener que otra carta más encima de la mesa, que es quitarle el VAR al entrenador. Yo a veces pienso que estamos jugando a otro juego que no es el fútbol y que no es la Liga F. Y es lo que más me molesta, sinceramente, gente. Es lo que más me molesta de todo. Cerrando este paréntesis porque todavía no se va a implementar, sino que parece ser que la RFEF lo va a dejar para la temporada que viene, así que ya veremos de aquí a la temporada que viene lo que pasa. Porque ya sabéis también las vueltas que da la federación, las vueltas que dan los presidentes y el núcleo interno de la federación y sus decisiones. Esto se celebró como una victoria del VAR, yo lo dejo siempre entre comillas todo porque no me fío absolutamente nada de la federación ni de la Liga F. Esta es la realidad. Dicho lo cual, vamos a la competición que a mí más me importa y donde sí que hay VAR o a veces tampoco lo parece, porque en el partido del Real Madrid-Arsenal, bueno, cositas que pasaron también con el videoarbitraje, ¿no? En fin, no estamos en este vídeo para hablar de ello, pero bueno, estamos en este vídeo para celebrar que el Barça ha llegado por 7ª vez consecutiva a unas semifinales de Champions. ¿Vosotros sabéis, gente, lo bonito y lo que se me llena la boca al decir esto? Es tan bonito saber que tu equipo puede llegar tantas veces a las semifinales, es decir, a la casi última fase de la competición más difícil de Europa, que es la Champions, compitiendo contra los mejores equipos de Europa. Es que es un hito histórico. Es que ni el Olympique de Lyon ha llegado a esto teniendo más recorrido en categoría Champions el Olympique de Lyon que el Barça. Y me parece algo que no se ha aplaudido lo suficiente. También pienso que el haber ganado por 6-1 en este partido, por un global de 8-2 en toda la eliminatoria contra el Wolfsburgo, en esos cuartos de final de Champions, también quitan la importancia de haber llegado a las semifinales, porque de alguna forma lo haces sencillo, entre comillas, y no sufres, entre comillas, porque yo sí que pienso que en algún momento el Barça ha sufrido contra el Wolfsburgo, o al menos en el juego, en lo que es el total del juego de los partidos. Dicho lo cual, ¿qué le voy a hacer yo si el Barça juega bien tanto en casa del Wolfsburgo como en su casa? No podemos hacer nada más que aplaudir. Y me voy a centrar en este partido en casa del Barça, o sea, en el Johan, con 4.651 espectadores entre semana a las 6:45 de la tarde, una hora en la que normalmente la gente está trabajando. Por tanto, otro aplauso a la afición culé que vuelve a no decepcionar. Seguimos con este punto en el que Pere Romeu sacó un 11 que a mí me gustó mucho, porque es un 11 de posesión, es un 11 de control de balón, es un 11 de tiki-taka, es un 11 de lo que antes era el Barça y lo que tanto he deseado yo que volviera a ser. Un 11 que me gustó mucho y que rindió y cumplió y nos dio mucho juego, en el sentido de que veíamos que tenían el partido controlado, que todas las posesiones y las posiciones de las jugadoras estaban donde tenían que estar. Y no estaban dispersas, estaban muy centradas y es lo que saco del partido. Aparte de los 2 golazos, uno de Mapi León, otro de Claudia Pina, una Salma que se salió, se llevó el MVP. Para mí también es Salma MVP de este partido, aunque es verdad que el chat en directo ayer
que os dejaré el directo por aquí, eligió a Claudia Pina como MVP. Así que bueno, también me parece una buena opción. Lo que pasa es que Claudia Pina salió después. Es verdad que se completó esa goleada con Claudia Pina. Me dejó muy buenas sensaciones el Barça, creo que es un partido para destacar, porque es un Wolfsburgo, porque es verdad que quizás no es el Wolfsburgo de otras eliminatorias, pero creo que también se le ha quitado mucho peso al Wolfsburgo y no ha sido de mérito del Wolfsburgo, sino que ha sido mérito del Barça, porque el Barça no jugó mal en ninguno de esos dos partidos. Por tanto, el Barça no es que haya ganado de chiripa, de golazo solo, ha ganado de un juego controlado, y creo que es con lo que nos tenemos que quedar, con eso, con una Jana que está maravillosa, con una Irene Paredes que ayer demostró su potencial, con una Mapi León que ayer también no hizo ningún fallo garrafal, con un centro del campo, con un APA volviendo a recuperar sensaciones, Patri Guijarro ayudando muchísimo, mucho trabajo invisible por parte de Patri, muy poco destacado, y para mí era la MVP de la primera parte. Una Aitana recuperando sensaciones, una Alexia que se renacía de ese clásico, para mí bastante pobre por parte de todo el centro del campo del Barça. Salma que suma y sigue, aunque todavía veo que tiene cosas a mejorar, igual que muchas jugadoras. Payor que no estuvo del todo acertada, pero que siguió haciendo su labor de delantera. Y Vicky que volvió a la titularidad y se lo merece. Es que se lo merece, no hay más que añadir, gente. Y para que no me extienda mucho más en este vídeo, la verdad es que no sé si este fin de semana voy a ver ese Granada-Barça, pero espero que os esté gustando el contenido. Estoy intentando esforzarme al máximo posible para compaginar todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Dale like, suscribíos y comentadme lo que queráis. Muchas gracias por verme. ¡Chao!